Bueno, gente, hemos vuelto y con Juanita que nos viene a traer el Soñé con la historia. Repetimos una efeméride del 2 de septiembre, fin de la Segunda Guerra Mundial, y saltaron un par de temas importantísimos y buenísimos para hablar, para charlarlo. ¿Cómo anda, Juanita? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Juanita. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranqui. Bueno, hoy 2 de septiembre es el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ¿no? Recordemos que después de Hiroshima y Nagasaki, uní las dos, Japón se rinde y eso concluye la Segunda Guerra Mundial. Si bien ya en Europa, en mayo, abril, ya había finalizado. Juanita, fue la primera bomba nuclear que tiró Estados Unidos. Sí. La primera del mundo. Vos sabés que me vi un par de documentales de lo que fue la bomba. Bueno, hace poco estuvo Oppenheimer, la película que estuvo en todos lados. ¿La viste? Sí, no la vi. ¿No la viste? Está buena. Sí, muy buena. Sí, larga. Sí. Tenés que ir con paciencia. ¿Pero cuánto? 2 horas y pico. Sí. Uno ya no está acostumbrado. Sí, aparte uno ya no está acostumbrado, ¿viste? Que dure tanto. Para verla en una horita y media ya uno le da al cine. Perdón, no, todo bien. Bueno, yo más o menos lo que vengo a traer es, no el conflicto de la guerra en sí, porque es larguísimo, da como para varios episodios y es muy complejo en geopolítica y en un montón de cosas, digamos que no vamos a hablar de eso hoy. Lo que sí vamos a hablar es cómo los nazis empiezan a escapar después de la muerte de Hitler y la caída de Berlín hacia Latinoamérica, por la famosa y conocida Ruta de las Ratas. Mira vos. La Ruta de las Ratas la organizan obispos. Y la iglesia, a ver, no se adjudica a la iglesia la cuestión de si la hicimos nosotros, pero sí tuvo la participación de muchos obispos de la iglesia para poder llevarse a cabo. ¿Por qué necesitaban a la iglesia para poder salir? Porque en el contexto de guerra, muchos documentos y actas de nacimiento y gente desaparecida necesitaban la credibilidad de la iglesia, que era como un registro civil, para poder tener una identidad. Porque en Europa se estiraba mucho, supe por la gente que va a buscar ciudadanías de partidas de nacimiento de abuelo, de bisabuelo, que se anotaban en las iglesias. Pero acá también. Acá también. Después, cuando empezó el tema de sacar a la iglesia como parte del Estado, se hacen los registros civiles. Ah, bien. Si no, esa parte se encargaba la iglesia. Se encargaba la iglesia de todas las actas, nacimiento, matrimonio, defunción, todo pasaba por la iglesia. Entonces, bueno, con la complicidad de la Iglesia y de la Cruz Roja, que después de la guerra fue quien se ocupó de reubicar a los refugiados, logran muchos nazis conseguir identidades falsas y salir vía Austria, ¿no? Austria, Italia, Argentina y de ahí Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. Argentina fue un lugar que recibió muchos nazis porque también el puerto de Buenos Aires era un puerto de migración de los más grandes de América Latina, y después se desparramaban, ¿no? Se iban a Chile, a Paraguay. En Paraguay hubo muchos, la verdad. Y bueno, llegan un par de personajes interesantes a Argentina, muy perversos, muy oscuros, la verdad. Uno, por ejemplo, el más famoso, creo yo, que todos tenemos el nombre ahí resonando de algún lado, es Mengele. No sé si le suena. Mengele, sí, que era doctor, que era médico. Era médico antropólogo. Hay una película... Él no hacía todos los experimentos estos raros. Hacía experimentos. Hay una película argentina que, si no me equivoco, trabaja Natalia Oreiro, que se llama Wakanda o algo así. No, ese es el... No es Wakanda, Wakanda, algo así. Está bien, sí. Pero bueno, la cuestión es que Mengele, cuando termina la guerra y cae Berlín, es capturado en un campo de concentración, esta vez del bando aliado. O sea, recordemos que el bando aliado era Gran Bretaña, Estados Unidos, y el eje era... bueno, ahí los aliados, los rusos se unen un poco con los aliados porque Hitler, como quiso copar tanto, terminó haciendo que los rusos con los yanquis trabajaran más o menos juntos. Sí. Imagínate lo que logró. Pero entonces recordemos, y entonces Estados Unidos, China. No, claro, es que el eje era Japón, que es el que continúa después la guerra con Estados Unidos, que Estados Unidos ingresa a la guerra por culpa de Japón, con el ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos se había mantenido parcial porque era un tratado, que es el Tratado de Panamá, que fue firmado mucho antes de la Segunda Guerra, entre periodo de entreguerras, que establecía que América toda, de norte a sur, no iba a interceder en conflictos bélicos.
Pero bueno, cuando Japón se mete y le bombardea la base militar de Pearl Harbor, ahí deciden entrar en la guerra ya por el 44, 43, por ahí. O sea, ya casi al final. Entonces, perdón, Juani, ¿los bandos son? Son Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, Francia, digamos, ahí queda copada por los nazis y hay mucha parte de Francia pro-nazi y mucha parte de Francia pro-aliados. Sí. Y la Unión Soviética. La Unión Soviética, que claro, en un momento se juntan, hay una reunión entre Stalin, Churchill y el presidente de Estados Unidos que se juntan a ver cómo van a finalizar la guerra, ¿no? Y ya también cuando se meten los estadounidenses, ya Hitler sabe que es el fin. O sea, que ya contra tantos no va a poder, ¿no? Porque los rusos, cada vez que un país quiere invadir Rusia, pierde. Napoleón le pasó, a Hitler le pasó, es muy difícil. Meterte en Rusia es un terreno muy hostil para conquistar, muy grande. Son muchos. Y ese fue el error, ¿no?, de Hitler, querer conquistar Gran Bretaña, que hasta el momento tampoco quería mucho meterse en el conflicto de la guerra cuando él empieza a invadir otros países. Se mete finalmente cuando invade Polonia y ahí se declara la Segunda Guerra porque había un tratado entre Francia, Gran Bretaña y Polonia de defenderlo, ¿no? Como Hitler incumple ese tratado, se terminan metiendo. Pero bueno, Hitler tenía el apoyo de Mussolini en Italia, que también era un régimen totalitario, y después, bueno, el franquismo en España simpatizaba, pero como estaban en guerra civil no pudieron participar, digamos, de... ¿Alguna base? Tenían un quilombo interno. ¿Le prestaron alguna base en alguna cuestión de pasos? Y no, refugiaron también a muchos nazis, sobre todo a la red de Odessa. La red de Odessa es la red de los grandes jerarcas de la SS, que fue como la tropa de élite, ¿no?, de los nazis. Y uno de ellos, por ejemplo, uno o dos, varios mueren en España, protegidos y siendo muy amigos de Franco. Y con Juani hablamos otro día, vos fíjate cómo la historia nos favorece cuando hay una guerra tan grande, con tantas muertes y con tanta destrucción. Estar lejos. Y que después los alimentos y un montón de cosas nos la piden a nosotros. Sí. Ahí arranca nuestro granero. Ahí arranca esta cuestión de, bueno, vamos a venderles barcos que van y vienen. ¿Y qué hay y ahora haciendo un puente con lo que acaba de decir Perón? ¿Qué hay de Perón cuando se dice no? Perón refugió a los generales, a los altos cargos nazis. Separó Mati, ¿no? ¿Cómo cierto? Tenía. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, ¿Se sabe algo? De verdad hay bastante. Hubo varios jerarcas nazis que fueron después amigos de Perón, incluso uno de ellos que es muy famoso, que es, bueno, discúlpenme por los nombres, están en alemán, chicos. Sí, o sea, sí. bánquenme. Otto Skorzeny, que era el alemán más temido por las tropas aliadas. Fue el que rescata a Mussolini cuando se mete Estados Unidos por Sicilia y Mussolini es como derrocado por su propio Congreso, digamos, y lo toma prisionero a su propia gente. Sí. Lo encierran en uno de estos castillos que tienen los europeos en el medio de la colina, de la montaña. Lo encierran ahí y este Otto agarra un grupo comando enviado por Hitler, se tira en paracaídas, toma el fuerte y lo salva a Mussolini. Y se lo lleva en un avión y la frase de Mussolini es: yo sabía que mi amigo no me iba a dejar tirado, básicamente. Alguien me iba a venir a buscar. Claro. Recordemos que primero Mussolini, en estas mentes siniestras y tan terribles para la humanidad, primero Mussolini y de alguna manera Hitler aprende, vamos a decir, de Mussolini. Él fue el primero. A ver, son partidos nacionalistas que si bien se fueron de mambo con el tema del totalitarismo, económicamente a sus países los levantaron mucho. Sí. Recordemos que, por ejemplo, bueno, Alemania venía de perder la Primera Guerra Mundial, quedó totalmente devastada, desarmada y con una deuda, y con una deuda millonaria que tuvo un proceso de devaluación que ponerle, no sé, $1 estadounidense era 1 millón si no me acuerdo la moneda, Marcos, creo que era Marcos, sí. Por ahí, sí. Pero bueno, tuvo una devaluación que ni nosotros, chicos, no sabemos lo que es esa devaluación todavía. No, tenían que pagar la guerra. Claro, toda la guerra la tuvieron que pagar ellos.
Y por eso también recordemos que Hitler es del Partido Nacional Socialista y es votado democráticamente, o sea, no llega al poder tomándolo, sino que es elegido. Sí, ¿viste? Va a ser como un agitador social, un tipo que sí, hablaba para la propaganda. Y aparte muy carismático. Yo creo que también en lo que se vincula a Perón y la admiración quizá de Perón por estos líderes es en el desempeño que tenían del carisma y de poder manejar, ¿no? Toda la cuestión social y de llevar las masas, que Perón en eso también era muy bueno. Bueno, este Otto, que fue un ingeniero civil que rescata a Mussolini, termina siendo condecorado, Hitler lo adora, o sea, es muy amigo de Hitler. Cuando termina la guerra es capturado por los aliados, estadounidenses en este caso, y él se identifica, sí, yo liberé a Mussolini, él es orgullosísimo y hasta el último de sus días no se arrepintió de absolutamente nada. Bueno, él, aparte, ¿no?, de estar muy orgulloso, empieza ahí, en vez de ejercer de nazi, yo diría que ejerce más bien como de espía, ¿no?, de mercenario a favor de los intereses de quien le convenga más a él. Porque hace un trato con los yanquis para ser espía. Todavía no existía la CIA, pero bueno, había un organismo que es anterior a la CIA, que hace un negocio con él, un trato, y en los juicios de Nuremberg se dan vuelta los testigos a favor de él, gente que había estado torturada y detenida en campos de concentración, y lo declaran inocente, y sale en total y completa libertad. Rarísimo, claro, extrañísimo. Sale en libertad, el tipo se va a España, es muy protegido por Franco, y viene a Argentina muchas veces, por esto mismo de que él era un dirigente de esta agrupación de Odessa que les digo, que estaba ocupándose de salvar a los altos cargos nazis, ¿no?, de la SS. Viene muchas veces a Argentina, lo conoce a Perón, se dice que fue custodio de Evita, hasta se llega a decir que fue amante de Evita, lo cual no está demostrado. ¿Qué pensás vos? ¿Eso es cierto? No está demostrado en ningún lado, si bien él en un momento no se sabe si lo dijo más que por canchero, era un tipo muy pintón, alto, medio 1,90 m y tenía el carisma de, a ver, se metió y lo salvó Mussolini y mató un montón de gente, entonces tenía el carisma allá arriba, digamos, el ego en las nubes, y él llegó a decir que había estado con Evita, pero nunca ninguna fuente histórica lo corroboró, no hay fuente histórica que corrobore lo que él dijo. Pero bueno, él, digamos, relativamente poco, hace un par de años, muere su viuda. Él muere en el 75 en España de un cáncer de pulmón. Muere su viuda y se desclasifican un montón de archivos de su vida privada que todavía los están leyendo. O sea, hay mucha información que puede llegar a salir porque todavía no se llegó a desclasificar todo lo que él dejó. Y él murió en el 75. Él murió en el 75 y su viuda escondió todo hasta hace muy pocos años, que se lo deja a una familia amiga de ellos en España. Y esta familia lo esconde varios años más hasta que el hijo de ellos lo decide poner en subasta y sale al aire todo videos de su vida personal. Y las cosas que debería saber ese personaje. No, porque aparte él inclusive ha trabajado para la Mossad, o sea, trabajó con los judíos para la captura de nazis. Ah, él estuvo con todos. Juani, con todos. Nico Moreta nos manda saludos, te manda un Mandale. saludo y dice, Adolf estuvo en la falda en el Hotel Edén, o eso al menos se dice. Se dicen muchas cosas, digamos. Hay todo es para otro episodio directamente el tema de la muerte de Hitler y saber dónde está, porque su cráneo los que llegan a liberar Berlín son los soviéticos, los que toman su cráneo son los soviéticos, el cráneo está en Rusia. Se hizo un estudio, parece que el cráneo es femenino. Después en Argentina en el 45, cuando finaliza la guerra, muchos submarinos que quedaban dando vuelta, porque acuérdense que la flota de ellos de submarinos era de las más formidables. Llegan acá a Argentina, llegaron acá a Argentina, hay 2 por lo menos que están declaradas que bajaron en el puerto de Mar del Plata. Se entregaron después de la guerra y son entregados a los estadounidenses, tanto los que venían en el submarino como el submarino, mandaron todo para Estados Unidos. Y después, bueno, hay leyendas que dicen que hubo desembarcos en Necochea, que hubo desembarco en San Clemente del Tuyú, que hubo desembarco en Chubut, pero son todos rumores de la época que no se pueden constatar con algún acta de, o sea, llegaron de noche y escondidos, digamos. Bueno, sí. Mucho, bueno, acá por ejemplo, en Carlos Paz,
vivió un capo de la aviación, que es el que dentro de todo, Córdoba tiene mucha historia de aviación, o sea, y él es el que junto con Perón se ponen a producir en Córdoba la fábrica de aviones militares. Es un nazi. De hecho, sigue estando, o sea, está Fuerza Aérea, la Avenida Fuerza Aérea está. Claro, bueno, eso es gracias a este nazi que llega, que venía con todo un tema de aviación desde Alemania. Vos sabés que mi padre fue compañero de colegio de un... mi papá estudia en un colegio pupilo en Luján. Ajá. Él es de Junín. Un compañero de él de apellido Eichmann. Ah, sí. El abuelo de este personaje le dicen el carnicero de no sé cuánto. Bueno. ¿Esa historia la tenía? Esa historia la tengo, el carnicero de Riga. Bárbaro, porque hacemos un puente, porque mi papá, imagínate, mi papá compañero del nieto, el pibe no tenía nada que ver, probablemente con las aberraciones que habría hecho su abuelo. Che, ¿lo querés de 9 al pibe? Yo lo pongo de 9, ¿eh? Debe ser rubio, alto. Remata la pelota. Sí. Y la duerme. Que hablaba poco y era un hombre que lo terminaron, creo que no sé si en los juicios lo encontraron, pero vivía en alguna localidad, no sé si de la provincia de Buenos Aires. Eichmann, el apellido. Sí. ¿Ese carnicero, Eichmann no es el carnicero de Riga. O sea, Eichmann es terrible porque es el arquitecto de la solución final. ¿Qué es la solución final, chicos? Los campos de exterminio. La cámara de gas. Este fue el que ideó la cámara de gas. Mirá qué creación se mandó el abuelito. Este fue... el abuelito. Sí. Mi abuelo tiene una huerta, ¿viste? Con radicheta. Sí, mi abuelo tenía un almacén en la ponele. Una vez mató un gato, ¿viste? Sin querer con la rueda. Este es terrible porque, bueno, entra a Argentina como Ricardo Clement. Ahí está. Es acá en Argentina conocido. Llegó más o menos en 1950 al país, estuvo 4 o 5 años desde el 45 al 50 que se viene para Argentina, escondido en la misma Europa, disfrazado de leñador, digamos, de tipo... Sí, laburante del monte. Sí. Bueno, y él se viene para acá también por la cuestión de la línea de escape de las ratas, ayudado por la Cruz Roja y por el Vaticano. Llega acá a Argentina, se radica, y es muy loco cómo lo encuentran a él, porque su hijo empieza a salir con una chica que era judía. Sí. Y esta chica judía, su papá, era un ex detenido, prisionero de los campos de concentración donde había estado este Eichmann. Mirá la vuelta de la vida, La vuelta de la vida. Y bueno, la chica lo conoce, tiene una affair con el hijo de este genocida y le empieza a contar al padre, estoy saliendo con este pibe, de apellido se lo tomó bien, tal. dice. Y el padre empezó a atar cabo y fue este hombre quien finalmente lo denuncia a la Mossad, a Israel. Y él es todo muy polémico porque a él lo secuestra la Mossad y genera una crisis diplomática porque él estaba en Argentina como nacionalizado inclusive, o sea... Pero ilegal, digamos, ¿no? No, chicos, o sea, legal. Ninguno de los... Entraron todos con nombres falsos y después de un par de años, cuando se calmaron las cosas, muchos Mengele, todos se nacionalizaron argentinos, eran ciudadanos argentinos. Y la Mossad lo secuestra y Argentina reclama por una cuestión de soberanía y se habían llevado a un ciudadano. La Mossad, recordemos que es el servicio de inteligencia israelí fuertísimo. Es de los mejores del mundo, ¿eh? Agarra, te diría que hasta más que Estados Unidos. Interviene. Sí. Son ellos mismos igual. Bueno, sí, ellos tienen servicio militar obligatorio todavía incluso. Claro. O sea, el pueblo israelita es un pueblo guerrero. Y este hombre, bueno, lo secuestran, se lo llevan a Israel, es juzgado y es condenado a la horca. Y después de su vida acá en Argentina, y cuando es condenado a la horca, las últimas palabras que dice es: viva Alemania, viva Argentina y viva Austria, nunca las olvidaré. O sea, el tipo se consideraba argentino y tuvo un sentido de pertenencia muy grande para con nuestro país. Juan, y tengo una pregunta para vos. Por mensaje me manda. ¿Cierto que Perón le dio la entrada a todos los nazis que trajeron todo el oro para acá?
Bueno, lo del oro, Es lo que se dice, lo del ¿viste? oro se lo del dice oro. con esta misma leyenda de los submarinos, también se dice que ahí desembarcó mucho oro, pero Sí. en realidad la ruta de dinero es más que nada por Suiza. Cambian el oro por dinero en efectivo y lo van transfiriendo a diferentes cuentas bancarias. El que te decía Otto es uno de los encargados, como él tenía asilo en España. No el oro en sí, sino que, mira, tomás Suiza, Tomás vos, tanto, esto claro. vale... Esto Los vale banqueros lingotes. suizas son los banqueros No, del sí, mundo. Pero toda la pensemos, vida. aparte, Alemania hizo un montón de robos de arte, de un montón de Sí, no, hace poco en saqueos. Mar del Plata, por una movida inmobiliaria, encontraron un cuadro robado por los nazis. Vendían una- Sí. Vendían una casa y publicaron, y obviamente hay gente que sigue cazando nazis y que vieron la foto y se dijeron, ese cuadro está denunciado por robado por los nazis. Facu. Cuando fue la policía a vos buscarlo, Pensá que vos estás con Sí. querés vender el una cuadro casa desapareció. Y hay un cuadro en el living y antiguo. salió la foto. Y después esta persona que Recaba datos. Periodistas. lo fue a buscar y no Era estaba uno más. de los cuadros de los No peces estaba del más el infierno. cuadro. Capaz que Justo lo vendió alguien. Sí, no, lo escondieron. Che, chicos. pregunta, Juani, eso que decía, ¿cómo era las líneas de las ratas, algo así? Sí. ¿Tiene algo que ver con la canción de Bob Marley, Rat Race, o no nada que ver? No sé, ahí me mataste. En realidad el nombre es por ¿viste las sogas que tienen los Sí, barcos? Bueno, sí. cuando el barco se hunde, esas sogas que van en los mástiles se llenan de las ratas que iban en los barcos. Como el porque es aucha el por último- tirante, claro, diría la es el Clara, sí. último lugar para sobrevivir que tienen. Ah, mira. Sí, Rat Race, yo cuando lo escuchaba con Marley me imaginaba como esta cosa por el dinero, la, Sí, sí, la carrera sí, más sí. por lo material. Claro. Pero pudo haber sido. Pudo haber sido, pero pregunté porque por ahí... Pudo haber sido. Después, bueno, tenemos a Kurt Tank, que es quien se viene también acá. Él no sé si considerarlo tan nazi en sí, sino que él era un ingeniero de aviones y es el que en Argentina es el Pulqui 2, el primer avión a reacción que tiene la Argentina. Después cuando cae Perón, bueno, él se va a India y tiene mucho trabajo en India también y demás, pero termina muriendo en Alemania, por esto mismo que digo, no era tan nazi en sí, sino más ingeniero, no Juani. tan responsable de los campos y demás. Juan, y tengo que hacer un alto ahí porque necesitamos hacer una tanda porque hay que Sí, vender en este. Sí. Y enseguidita volvemos, ¿sí? Vamos a la cuarta tanda. Cuarta ya. tanda, Qué sí. rápido. Sí, se fue. Ya volvemos. Che, ¿seguimos con Juanita? Bueno, voy Esto a, es voy a orgánico, esto ir es contenido cerrando orgánico. porque yo por mí me quedo chico hasta que Sí, me Juanita, eche. una genia. Una Me genia. quedo horas. Está bárbaro. Pero bueno, para terminar vamos a hablar del carnicero de Riga, Sí. que se llamaba Edward Rochman y entró a Argentina como Federico Wegner. Mirá vos. Él es el causante del holocausto en Letonia. Más o menos se lo acusa de mandar a la muerte a 40.000 personas. Tranquil, muchacho. Tranquil, muchacho. Todos tenían un prontuario. Es que ustedes imagínense que mataron en promedio, ni siquiera se sabía Sí, en la sí, ficha, entre 50 y 70 millones de personas Claro. en la Somos Segunda Guerra. un montón. Entre ellos el Holocausto. 60% civiles, o sea, en Sí, campos de no. concentración y demás. Bueno, este hombre se ocupó del holocausto en Letonia. Se viene a la Argentina con la ayuda de la Rat Line en el 48, ¿Qué es eso? la ruta de las ratas. Ah, la ruta de las ratas. Se viene en el 48, vive muy tranquilo hasta más o menos el 74, 75. Un par de años Un par de largos. años largos. Muchos 48. vivieron muy tranquilos y se relajaron y por eso empezaron a usar sus identidades y ahí los empiezan a Y ahí encontrar. va. Se relajan y se se nacionalizan con sus nombres originales y ahí... Dicen, ya está, ya la historia. Claro, pero no estaban los cazadores de nazis a full, sabiendo que acá había un montón. Y pasa que los apellidos, o sea, donde aparecía un apellido de esos similar. Sí, No, y aparte ponele hubo que lo- mucho desorden cuando llegan los aliados. Realmente no sabían la magnitud del quilombo que Claro, habían hecho los claro, alemanes. Entonces claro, hay claro. mucha gente que la empiezan se hacen los juicios de Nuremberg, se empiezan a nombrar personas. Y a Mengele, por ejemplo, no se dieron cuenta de lo que había hecho Mengele, que fue un Claro. desastre, Claro. hasta muchos meses después. Por eso también tienen la oportunidad de huir, porque no estaban identificados. Claro, claro. Bueno, el carnicero de Riga es muy loco cómo lo encuentran, porque la labor periodística de un hombre hace una novela, ¿no? Habla con el capo de los cazadores de nazi, buscando hacer un personaje, y el cazador de nazi le cuenta toda la historia de estos tipos. Le dice, no tenés que inventar nada, están todos en Sudamérica, y esto es real, o sea, Claro. realmente los nazis se escaparon, y yo tengo esta data, esta data, esta data. Este escritor hace una novela, y de esa novela hace una película.
que se estrena en el 74, que se llama Odessa, como esta red de la SS para zafar a los jerarcas nazis. Y un vecino del carnicero ve la película y le suena el apellido Rochman. Este apellido yo lo Este tengo en algún apellido yo lado. lo tengo, el judío que vive acá a 2 casas. Encima judío. El judío, perdón, el alemán que vive acá a 2 casas. El gringo Rochman El debe gringo ser que me Rochman. viene a comprar las achuras. El gringo no tiene ese apellido así medio Y parecido. lo encuentra él y lo delata. Y claro, en ese momento, después de que lo agarra la Mossad clandestinamente a Eichmann, muchos de los alemanes refugiados acá se asustan, el caso de Mengele y de este tipo, y se van a Paraguay. En Paraguay consiguen asilo. Este hombre muere en Paraguay de un infarto en una pensión a los 10 días de llegar a Paraguay, lo cual no se sabe si realmente tuvo un infarto o fue que realmente la Mossad lo siguió y lo mató. Ah, Mismo caso con Mengele, que se fuga a Paraguay, en Paraguay se queda un tiempo, no consigue asilo porque ya lo estaban buscando. Se va a Brasil. Mengele, ¿no? Se va a Brasil, vive un Brasil. tiempo en Brasil y muere supuestamente nadando de un infarto o de una ACV, no me acuerdo en este momento, que también son muertes que quedan bastante dudosas, Sí, sí. que no se sabe bien qué pasó ahí. Pero bueno, para sintetizar, hubo muchos jerarcas nazis. Yo quiero recalcar que Argentina no fue en particular, o sea, sí fue refugio, pero no fue el único país que dio refugio a los nazis. no, pero fue el que más tuvo, ¿no? Como Dentro puerto claro. de ingreso. Después muchos se fueron a Paraguay, a Chile. En Estados Unidos se recibieron a 700 nazis. En Argentina, en el 92, el presidente Menem abre los archivos nazis de Argentina y se establece que hubo entre 150 y 180 nazis nada más en Argentina. La cual la cifra levanta dudas porque en otros lados se hizo como 20.000. O sea, como que no concuerdan las cifras. Igual ahora descubrieron como algo como en la Casa Rosado, no sé dónde, No, con y unos ahora archivos, Milei, Eso, ¿no? Milei abrió nuevamente más archivos. Ah, eso. Que se están registrando todos los archivos de inmigraciones y de un montón de archivos que no habían sido abiertos por Menem para esclarificar realmente que quiénes vinieron, cuánto estuvieron, pero bueno, es un tema que sigue abierto y que va a fácil. seguir generando información y notas y entrevistas y que tiene atrás una labor periodística de muchas personas. Sí, Realmente es un claro. tema que se ha estudiado. Yo me puse estos días a leer y a estudiar y hay muchas mucho. versiones, mucha gente que estudiando el tema, sigue siendo un tema en cartelera, Sí, digamos. sí, sí, ¿no? no. Y Yo aparte no siempre, recuerdo- viste, es bastante No llamativo. recuerdo si fue en CQC que habían encontrado un alto cargo nazi Sí, en en Bariloche. Bariloche. Sí, que Labor lo fueron a periodística buscar. también. Lo fueron a O labor- buscar. y lo seguían y le iban preguntando Sí. cosas y el tipo se le deformó la cara. Sí. Cuando le dijeron el Porque apellido real. cuando lo no llaman sé. por el Sí. nombre real porque era uno de estos Sí, sí, que él, estaba SS, anotado era con ese. otro nombre. él era un alto cargo de la SS, se viene a Argentina, se refugia en Bariloche y vive, no sé, 40, 50 años en Bariloche Sí, porque como cuando director de escuela. cuando lo filman era un hombre muy grande. mayor. Sí, pero ese hombre, vos sabés que murió en 2013, superó los 100 años. Mirá vos, mirá. viste, hierba mala nunca muere, Sí, dice. increíble. Fue deportado creo que por los italianos, si no recuerdo mal, y murió en Italia. Tuvo cárcel domiciliaria por su edad, o sea, eso que lo encontraron fue en el 93, 94. Ya Y lo que vivió llegó 10 a- años más preso en Roma, pero en cárcel en su casa, digamos, no en una cárcel común. Tremendo, tremendo. Claro, imagínate para el tipo que tiene todo ese prontuario. No, pero aparte era un ciudadano ilustre, chicos, director Claro, de escuela de claro, Bariloche, sí, no lo sí, sí. podían creer. El Y diario está de el- Bariloche defendiéndolo por lo buen ciudadano que era. Claro, el tipo se hace cae con otra reputación, dice quiero cambiar mi vida, vive en Bariloche de primera. Sí, y da bueno, una pasa muy que tenés- guapi. Sí. Tenés 50, Pasa que 50 cada vez- lucas de cuerpo atrás Cada vez tuyo, que se va a hermano. dormir No. sabe acá. Claro. Sí. Igual me parece que estos niveles de mentes no Están a otro punto. no están. No, Eran lo los que los pasa Para es que- ellos hicieron justicia. ideólogos. Sí, total, Era total. quizá más ideólogo. Hay muy pocos arrepentidos. Hay pocos No, yo arrepentidos. no he leído. Me sobran dedos de la mano, Me Juan, y te sobran diré. dedos de la mano para la cantidad de gente que Están fue. muy comprometidos estaban Muy con la comprometido causa. con la causa. Ellos tenían todo un tema con o sea, Mengele y todo el tema de la raza o sea, Mengele lo que quería era, yo creo que fue uno de los primeros de científicos, no, y de bebés de botella, ¿viste? Como ahora que vos vas y elegís cuántos pibes querés tener, de qué color y ¿Qué color de Marley, ojo? ¿Cuánto Marley. querés que mida? este Saludo para Marley. le Saludo para mandamos. Marley. No te Mengele metas con fue- Mirko, no te metas con Mirko, que es una celebridad. No, sí, sí. Mengele quería que las mujeres alemanas tuvieran todas gemelos o mellizos
para que sea más rápida la propagación de su raza, ¿entendés? Ese era el... Investigaba enano, no hizo experimentos que no se pueden ni nombrar. Bueno, Por la duda, no con nombremos. ese Por la- último detalle Sí, nos sí. vamos a ir Para tu yendo. cumpleaños va a contratar, ¿no? Sí, Sí. unos enanos nazis vamos a contratar. Así que bueno, gente, nos vamos a la última tanda y volvemos con el juego. A ver si Yo no puedo prende creer lo este que juego. acaba de decir. Sí, Bueno, pero chicos, dijo ella. Bueno, nos Juani, muchas vemos. gracias. No de nada. Gracias, Juani. Chao. Vamos a la tanda. Soñé